La cultura es el ejercicio profundo de la identidad. Julio Cortázar. Esto es Sintonía Cultural, un programa del Círculo de Amigos de la Biblioteca Pública de Pirque, un espacio de conversación dedicado a los libros, la música, el cine y mucho más. Conducen Francisca Pérez y Óscar Calderón. ¡Bienvenidos! El cosmos está constituido por todo lo que es, lo que ha sido o lo que será. La contemplación del cosmos nos perturba. Sentimos un hormigueo en la espina dorsal, un nudo en la garganta, una vaga sensación, como si fuera un recuerdo lejano, de que nos precipitamos en el vacío. Sabemos que nos estamos acercando al mayor de los misterios. El tamaño y la edad del cosmos están más allá del entendimiento humano. Perdido en alguna parte entre la inmensidad y la eternidad se encuentra nuestro diminuto hogar planetario, la Tierra. Por primera vez tenemos la capacidad de decidir nuestro propio destino y el de nuestro planeta. Es un momento de gran peligro. Pero nuestra especie es joven, curiosa y valiente, y promete mucho. En los últimos 2 milenios hemos realizado los más sorprendentes e inesperados descubrimientos sobre el cosmos y sobre nuestra situación dentro de él. Creo que nuestro futuro depende enteramente de nuestro conocimiento de este cosmos, en el que flotamos como una mota de polvo en el cielo de la mañana. Queremos buscar la verdad a donde quiera que nos lleve. Sin embargo, para encontrar esta verdad necesitamos imaginación y escepticismo a la vez. No nos asusta especular, pero tendremos cuidado al distinguir entre especulación y hechos. El cosmos está repleto, sin duda ninguna, de hermosas verdades, de exquisitas interrelaciones y de la terrible maquinaria de la naturaleza. Una parte de nuestro ser sabe que es de aquí de donde procedemos. Ansiamos volver y podemos hacerlo, porque el cosmos también está dentro de nosotros. Estamos hechos de materia de estrellas y somos el medio para que el cosmos se conozca a sí mismo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Sintonía Cultural, el programa del Círculo de Amigos de la Biblioteca de Pirque, un programa financiado por la convocatoria 2025 de apoyo a puntos de cultura comunitaria del Ministerio de las Culturas, el Arte y los Patrimonios. ¿Cómo estás, Francisca, mi compañera de todas las semanas? Hola, muy bien, Óscar, contenta de estar de nuevo contigo. Sí, bueno, la semana pasada no estuve presente porque estaba en una misión especial, sí. Ya la cumplí, así que estamos de vuelta para seguir esta travesía a través de la cultura. Esta vez a través del cosmos, diría yo. Es verdad, justamente. De hecho, por eso es que tuvimos como introducción este extracto del programa clásico de 1980 de Carl Sagan, Cosmos. Recomendable desde ya para que lo busquen ahí en YouTube, ahí está disponible, así que para que entiendan un poco la razón de ser del programa de hoy, que precisamente tiene que ver con el cosmos, pero desde el punto de vista del origen y cómo las culturas, los individuos, perciben el origen de la humanidad. Y generan una cosmovisión de lo que conocen, ¿no? De lo que están vivenciando. Justamente, porque esa es la temática que hoy día nos convoca, la cosmovisión y la fe. Uh-huh. Bueno, en ese sentido vamos a comenzar primero hablando de qué es el cosmos, que esa es la palabra originaria, por decirlo, para poder entender los otros conceptos que vamos a desarrollar durante el programa. Bueno, textual, el cosmos en su sentido más amplio se refiere al universo como un todo, incluyendo el espacio, el tiempo, la materia y la energía. Es un concepto que ha fascinado a la humanidad desde la antigüedad y se utiliza para describir tanto el universo físico como un sistema ordenado y armonioso. El concepto de cosmos ha evolucionado a lo largo de la historia. Por ejemplo, en la antigüedad, los griegos veían el cosmos como un ordenamiento, un sistema armonioso opuesto al caos. Los filósofos como Platón y Aristóteles lo asociaron en su momento con un orden cósmico superior y una inteligencia divina. En cambio, en la Edad Moderna, la revolución científica introdujo la idea de un universo infinito y abierto en contraste con la visión del cosmos como un mundo finito y cerrado de la antigüedad. Actualmente, la cosmología contemporánea estudia el origen y la evolución del universo.
Y se utiliza este término, cosmos, para referirse al universo físico en su conjunto, incluyendo la materia, la energía, el espacio y el tiempo. Y en ese sentido, la teoría del Big Bang es el modelo cosmológico más aceptado que describe el origen del universo a partir de una explosión cósmica. Pero ahí, a partir de esto, nacen otros conceptos. Por un lado, la cosmovisión, que vamos a hablar luego, pero hay uno que viene antes, que tiene que ver con la cosmogonía. ¿Qué nos podrías decir al respecto, Francisca? Bueno, como tú bien definías el cosmos, ¿tú te acuerdas cuando éramos chiquititos y nos hablaban sobre el conjunto universo? Claro. Es como el conjunto universo Sí. del hombre. El cosmos es todo. Es el todo. En algún justamente. momento el hombre se ve enfrentado a este todo y lo quiere explicar. Y para eso genera relatos que dicen cómo surge este cosmos. Y esa es la cosmogonía. Son los relatos que hay acerca de cuál es el origen de este universo, de este cosmos. Perfecto. Entendiendo que son relatos, se incluyen algunos elementos. Por ejemplo, cada uno de estos relatos tiene un origen con un caos. En general, podemos conocer el concepto del caos. Había un caos previo. Pero cuando nosotros generamos esta explicación cosmogónica de lo que conocemos, vamos a tener un origen que después nos va a permitir explicarlo. Cuando nosotros queremos explicar este mundo, es cuando aparece el concepto de cosmovisión. Claro, porque en el fondo cosmos, o sea, me estoy carrileando un poco, pero ¿Ya? cosmos en el fondo viene siendo un orden, que vendría siendo al mismo tiempo una especie de antónimo de caos. Claro. Es como eso, ¿no? O sea, más o menos. Más o menos. Sí, ¿has escuchado el concepto de cosméticos? ¿Por qué nosotros no tenemos que decirle cosméticos a nuestros maquillajes? A ver, Porque cuéntame. cosméticos significa ordenar el caos. Así que cos viene de caos, claro. Pero tiene sentido. Sí, tiene sentido. Sí, o sea, tiene no sé si sentido. tiene, pero se aplica. Bueno, entonces, el cosmos es el mundo conocido. Cuando nosotros generamos relatos de dónde viene este mundo conocido, cómo se originó, estamos hablando de cosmogonía. Y cuando nosotros ya tenemos explicado este mundo y lo podemos explicar a otros, aparece nuestra cosmovisión, que Perfecto. sería la forma en la que nosotros explicamos este mundo, este cosmos. Bueno, y estas cosmogonías tienen como muchas características a lo largo de su creación, porque Ujú. los distintos pueblos, las distintas culturas, las distintas civilizaciones tienen distintos relatos cosmogónicos. O sea, Ujú. ellos explican de distintas formas cómo surgió el mundo. Como te decía, en general, casi todos tienen un caos primigenio al que se le pone orden. Casi todos tienen este orden realizado por figuras divinas. En general, se ordena un poco este orden y aparecen algunas simbologías duales. Por ejemplo, orden, desorden. Aparecen también valores, porque cuando hablo sobre la cosmogonía de un mundo determinado, lo que quiero hacer es preservarlo. Entonces aprovecho de meter valores Ujú. en este relato, para que ya la cosmovisión que configuran estas personas tenga incluido estos elementos. O sea que tenemos creencias, valores, percepciones, puntos de vista Ya. en este relato cosmogónico que me va a explicar cómo es el cosmos. Pero también hay una cuestión que está vinculada a los sentimientos, ¿no es cierto? Las emociones. ¿Qué nos podrías decir también en ese aspecto? Y también con los juicios, ¿o no? Claro, porque finalmente cuando tú ya tienes una cosmovisión del cosmos en el que vives, Ujú. esta cosmovisión se origina después de la cosmogonía que te comentaron sobre su origen. Claro. Vas a rescatar valores y los valores siempre están apegados a los sentimientos, a las normas que permiten que algo siga evolucionando. Por lo tanto, sí están presentes. Y de todas maneras, la persona es un ser integral, así es que técnicamente hablando siempre van a estar los sentimientos en medio de todo lo que el humano haga. Sería bueno igual reforzar. Hablábamos de cosmogonía, ¿no es cierto? Ujú. Que vendría siendo la narrativa, el relato. Del origen, claro, No sé, exactamente. que te genera una visión que iba a ser la La cosmovisión, Y justamente. esas cosmovisiones primero pueden ser individuales y también pueden ser colectivas. Claro, y en ese sentido la cosmovisión vendría siendo la forma en que una cultura o individuo percibe y entiende el todo, Y basado justamente también en esas narrativas, ¿no es Claro, cierto? sí, ¿cómo lo explica? ¿Cómo se lo cuenta a otro? Claro.
Y en ese aspecto igual la cosmogonía influye porque proporciona como una especie de base, ¿no es cierto?, para comprender justamente el orden cósmico y la existencia. ¿Y en dónde entra aquí la cosmología? ¿Qué vendría siendo la cosmología? Ya. Que es otro concepto que también aborda... Y que es el que más me gusta a mí, porque técnicamente hablando, la cosmogonía, que es el relato sobre el origen de algo, no está basada en hechos reales, sino que en lo que se observó. Y te voy a contar un dato curioso, que yo le dije a mi inteligencia artificial que iba a decir que era de su autoría, es que en muchos relatos de cosmogonía aparecen las criaturas fantásticas. Claro. Y uno dice, bueno, ¿y por qué en tantas cosmogonías hay criaturas fantásticas? Eso ¿Tienen también algún tiene que asidero? claro, tiene Claro. mucho que ver con la imaginación también. O sea, sí. No ¿Y sé. sabes lo que me dijo? Me dijo, probablemente las criaturas fantásticas de los relatos cosmogónicos representan metáforas, yo dije, se las mandó, o representaciones simbólicas de fuerzas de la naturaleza. ¡Oh, qué análisis Claro, más limpio! sí. Y me dijo en último lugar esto que me hizo mucho reír. Ujú. O tal vez son fósiles mal interpretados. Y yo dije, ¿y qué tal si ahí están fósiles del minotauro, por ejemplo? De los centauros, de las hadas, de los... Claro. Y dije yo, mire, qué buena idea. Bueno, y ahí entonces la cosmología aterriza eso porque estamos hablando de la ciencia finalmente, Claro. una parte de la astronomía que estudia Eso. O sea, el origen finalmente. vamos a salir de la cosmogonía, que es como un relato antojadizo de alguna forma, porque no tenemos cómo comprobarlo, y vamos a pasar a la cosmología, que hoy día nos permite explicar este mundo conocido, pero a través de bases científicas. Bueno, y también continuando con el desarrollo de estos conceptos, debemos decir que la cosmovisión no es estática, No, claro que no. ¿no es cierto? Esta puede evolucionar y cambiar con el tiempo. Y comúnmente esto tiene que ver con la adquisición de nuevas experiencias, nueva información. Además puede ser consciente o inconsciente, Claro. ¿no es cierto? Tiene cierta coherencia interna. ¿Ya? Por ejemplo, porque aquí cuando ya estamos hablando de cosmovisión, estamos hablando de cosmovisiones que pueden ser individuales o colectivas. O sea, de un grupo de personas o solo de una persona. Por un lado, sí. Claro. Y en este caso podríamos reconocer que todas las cosmovisiones consistentes, más que conscientes, consistentes, tienen principios que se complementan y se apoyan mutuamente. O sea, el relato es integral y no se contradice. Ya. Imaginemos que una persona tuviera esta cosmovisión. Es una persona que tiene una clara visión de sus valores y sus objetivos, tiene estabilidad emocional y toma decisiones coherentes. Y también tenemos, por ejemplo, la posibilidad de que esta persona tenga una cosmovisión inconsistente, Ujú. o que una sociedad tenga una cosmovisión inconsistente. Y aquí tendríamos, por ejemplo, contradicciones en el discurso, entre los diferentes componentes de un discurso. También tendríamos creencias o valores que entran en conflicto para que no se pueda entender el mundo de manera integral. Y las personas o las sociedades que tuvieran este tipo de cosmovisión estarían siempre en incertidumbre, porque no podrían tomar decisiones con más facilidad. Perfecto, eso tiene que ver con lo consistente y lo inconsistente en torno a la cosmovisión. Pero también está lo consciente y Claro. lo inconsciente. Ya. En ese sentido, la cosmovisión consciente, digamos que se basa en la reflexión y en el análisis crítico de las propias creencias. Ujú. Al mismo tiempo implica una toma de decisiones intencional sobre cómo vivir y qué valores priorizar. Y bueno, y también puede estar influenciada por la filosofía, la religión, la ciencia y otras fuentes de conocimiento. Mientras tanto que en cuanto a la cosmovisión inconsciente, esta se forma a través de la experiencia personal, la cultura, la educación y las interacciones sociales. También actúa como una especie de filtro a través del cual se percibe o se interpreta la realidad. Además puede ser, digamos que un tanto difícil de identificar y de cambiar, ya que opera como a nivel subconsciente. Ujú. ¿Mm? Pero te recuerda esto que, por ejemplo, la cosmovisión consciente, como es consciente, es como más perteneciente a un yo. Y en cambio la que es inconsciente, que nos cuesta cambiar y que no entendemos muy bien por qué nos la está introduciendo tal vez la sociedad o el espacio donde vivimos, es como una especie de cosmovisión de un nosotros o de un grupo. Bueno, ahí más o menos tiene que ver justamente con lo que decíamos previamente, que con lo individual y lo colectivo o cultural, ¿no? Que hablábamos hace un momento. Ahí se Claro. vincula justamente lo individual en el yo y lo colectivo y cultural en el nosotros.
¿Ah? Claro, y independiente de si son del yo o del nosotros, pueden ser consistentes o inconsistentes, que eran las que te Que era lo que mencionaba hablábamos anterior. recientemente. Bueno, ahora viene como deberíamos avanzar con lo que son los tipos de cosmovisión. Ujú. Y ¿no que es tal cierto? vez esto nos aclara un poquito más el tema de la inconsciente y la consciente. Y la consciente. Claro, porque por ejemplo existe la cosmovisión tradicional. Porque lo que hablábamos recientemente en el fondo son características de la Claro, de de los la tipos cosmovisión. de cosmovisiones que pueden haber. Y estos que vamos a mencionar a continuación son los tipos de cosmovisión. Claro. Claro, Entonces, dentro de las individuales o colectivas, pueden darse cosmovisiones tradicionales, por ejemplo. por ejemplo. Y estas son las que nosotros siempre hemos escuchado cuando hablan de tradicionalismo. ¿Ya? Incluyen, por ejemplo, a la familia, los roles de género, las reglas sociales, las leyes y el orden. Son más bien tradicionales, o sea, las cosas son como están y deberían mantenerse más o menos así. Ujú. Y también existe una cosmovisión más moderna, que es la moderna, y que se caracteriza por la racionalidad, la ciencia, el individualismo, Ujú. el materialismo y el optimismo. Y aquí es interesante el último concepto porque tiene que ver con la motivación de la ciencia. Entonces estás como más confiada en el uso de la razón. Perfecto. Bueno, así como existe lo moderno, también existe lo posmoderno. Ujú. Y también ahí hay una cosmovisión que tiene énfasis en la subjetividad, la pluralidad de verdades y la construcción social de la realidad. Se caracteriza por el cuestionamiento de las grandes narrativas modernas, la relativización de la verdad y la importancia de la experiencia individual y la diversidad cultural. Y, por otro lado, está lo que pretende unir las diferentes formas de entender el mundo, que vendría siendo la cosmovisión integradora, que esta vendría incluyendo aspectos científicos, espirituales, filosóficos y culturales para formar una visión más completa y holística, algo que en el fondo tendría como característica la búsqueda de una unidad, la autorrealización y la conexión con un todo mayor, ¿no es cierto, Francisca? Es como una especie de evolución, ¿ah? Porque vemos la tradicionalista más apegada a todos nosotros. Después aparece una que empieza a empujarnos un poquito a pensar, que es la más moderna, empezar a pensar que cada persona con el uso de la razón. Luego aparece la posmoderna con los yoes, muchas personas Claro. distintas, para terminar en algo un poquito más amplio e integrador. Como se parece un poco, no sé si te das cuenta, de la evolución humana también. De hecho, es que tiene que ver también con Absolutamente. la evolución, es parte de. Y en ese sentido también existen ejemplos, hay tipos, o sea, hablábamos recién de los tipos, y esto vendrían siendo ejemplos concretos de esas cosmovisiones. Claro, las cosmovisiones finalmente, como decíamos en un origen, son cómo se terminó de explicar después de la cosmogonía los mundos, ¿cierto? Los mundos a los que se tenía acceso. Entonces, dentro de la cosmovisión andina, tenemos que la Tierra se entiende como una madre, como la Pachamama. Ujú. Por lo tanto, es importante la conexión con la naturaleza y los ancestros. Y los ancestros. Y tenemos también una cosmovisión occidental que de repente se parece mucho a la nuestra y también a la europeizante del siglo XVII o XVI, Ujú. que se basa en la creencia de la razón, la ciencia, el progreso. Ya. Es más individualista y fomenta la autonomía. Y también existen, bueno, las cosmovisiones de los pueblos indígenas, que tienen una fuerte conexión, como decía, con la naturaleza, pero con los espíritus y con un elemento súper importante que son los ciclos del tiempo. Por lo tanto, le dan harto énfasis a la observación de su mundo. Claro. Bueno, y también está la cosmovisión cristiana, ¿no es cierto?, que se fundamenta en la creencia de un Dios creador y en la redención a través de Jesucristo, ¿no es cierto?, que es como la más, no sé si la más típica, pero es la más reconocible socialmente entre nosotros. Está la cosmovisión budista, que se basa en la búsqueda de la iluminación y la liberación del sufrimiento a través de la mediación y la compasión. Y por otro lado también está la cosmovisión de los pueblos totonacos, que representa la naturaleza como un elemento fundamental en la vida, como se refleja en la simbología del caracol, que representa el conocimiento y la relación con el entorno. Otro concepto que nos convoca hoy día, porque de alguna forma igual se vinculan, la cosmovisión es la mirada frente al origen, ¿no es cierto? Cómo se entiende basado en estas cosmogonías, que son aquellos relatos. Pero eso de alguna forma, y lo mencionábamos hace un rato, tiene que ver también con la fe, la esperanza. ¿Te parece si definimos
Sí, por supuesto. ¿Qué es la fe? Que la verdad es que es un elemento así como bien interesante, pero es fundamental para entender el concepto de cosmovisión, porque en cosmogonía ya aparecen las deidades ordenando el caos, por lo tanto, tal vez tenga que ver con eso. Bueno, voy a definir así textual. La fe es la confianza o creencia firme en algo, a menudo sin necesidad de pruebas concretas. Puede referirse a la creencia en una deidad, lo que hablábamos hace un rato, en doctrinas religiosas o incluso en la posibilidad de alcanzar ciertas metas. En esencia, la fe implica una adhesión personal, a veces a nivel intelectual y a veces a nivel emocional, a ciertas ideas también o a principios. Puede ser un acto de confianza en una persona, en una causa o en un poder superior. Y ahí entran diferentes perspectivas sobre la fe. Claro, las perspectivas de la fe. Claro. Está, por ejemplo, la fe religiosa, que es la de los contextos religiosos, que implica creer en la existencia de una deidad. En el cristianismo, bueno, los hindúes son especialistas en este tipo de fe porque tienen muchísimos dioses, que hasta nosotros casi los conocemos porque ya se han hecho parte de la cultura también un poco occidental. Tenemos también la fe como una confianza, bueno, que puede ser una creencia general de confianza en un valor, como la bondad, la verdad, la justicia, o sea, como confianza. También la fe como una esperanza, que se vincula con la esperanza en el futuro, en la creencia de que algo positivo va a ocurrir a pesar de la adversidad. Yo tengo harta de esa fe. Después está la fe como convicción. Yo no sé si tengo fe. Me puse grave ahí. Hay una, me acordé esperanza, no sé, puede ser. También la fe como una convicción. Es que tal vez te falta una fe como convicción. Sí, en algunos casos la fe es una fuerte convicción sobre algo. Aunque, como decías tú, no haya evidencia empírica que la respalde. O sea, yo creo que esto va a pasar así y es muy probable. Bueno, en resumen, la fe es un concepto complejo. Tiene hartas capas y incluye los conceptos que tú mencionabas. Confianza, creencia, esperanza, convicción. Y hablando de fe y de estos elementos así como más, ¿cómo podríamos decir? Como estas perspectivas de la fe, es que la fe también se celebra con ritos, pero yo creo que eso es parte ya de nuestro segundo bloque. Porque como siempre, el tiempo se nos va volando y ya se nos terminó la primera parte de nuestro programa. Y nada, pues justamente como dices tú, en el próximo bloque vamos a hablar de la importancia de los rituales, las celebraciones en torno también a estas cosmovisiones. A propósito también que se avecina Huitripantu, por ejemplo. Que la celebración de una cosmovisión requete importante para Chile, ¿no? Exacto. Vamos a hablar de ella y también de otras que se celebran acá en nuestro país y que también giran en torno, sobre todo el Huitripantu, a este cambio, a este nuevo año, el año nuevo mapuche que le dicen, pero que es el Huitripantu, ¿no es cierto? Pero antes de irnos al corte comercial, vamos a ir con un tema musical. En este caso con el español Enrique Bunbury, Lady Blue. Lady Blue es un tema que nos invita a reflexionar justamente en torno a cómo entender nuestro paso por la vida. Qué bien, es una cosmovisión de la vida. Sí, vamos al tema musical, pausa comercial y regresamos aquí a Sintonía Cultural. Hoy voy a empezar. Hoy es el comienzo del final. El cocodrilo astronauta soy en órbita lunar. Y ahora todo es mejor. La lluvia de asteroides ya pasó. No fue para tanto y desde aquí todo es insignificante, nada es tan preocupante y el espacio es un lugar tan vacío sin ti. Lady Blue, sin control, sin dirección, la luz se fue, ¿a dónde voy? Lady Blue, sin control.
mirada triste del chico que observaba el infinito. Llamando a la estación, perdemos combustible y la tripulación se quiere despedir desde aquí. Dejo esta grabación a falta de algo mejor. La soledad es un lugar tan vacío, senté Lady Blue. Sin control, sin dirección, la luz se fue. ¿A dónde voy? Lady Blue. Sin control, sin dirección, la luz se fue. ¿A dónde voy? Desde hoy no temas nada, no hace falta ya. Todo se fue con el huracán. Nada queda de las vueltas que el tiempo nos dio. Todo se fue con el huracán. Participa en los talleres de vacaciones de invierno en la Biblioteca Pública de Pirque, ubicada en Avenida Carlos Vial Infante 171, desde el 23 al 30 de junio. Retablos, piedras decorativas, stop motion, huerto infantil, pintura. Conoce los días y horarios visitando nuestras redes sociales en Instagram @bibliopirque y amigos de la Bibliopirque. Para inscripción y más información, puedes escribir al correo biblioteca@corpirque.cl. No te lo pierdas. Sé parte del Taller de Retablos, una actividad de mediación de la muestra El Arte del Taller de David Vargas, lunes 23 y 30 de junio, de 11 a 13 horas en la Biblioteca Pública de Pirque, ubicada en Avenida Carlos Vial Infante 171. Recuerda que solo hay 20 cupos disponibles y los materiales están incluidos. Para inscribirte y recibir más información, puedes contactarte a través de los correos circuloabp@gmail.com o a biblioteca@corpirque.cl. ¡No faltes! Esto es Sintonía Cultural, un programa del Círculo de Amigos de la Biblioteca Pública de Pirque, un espacio de conversación dedicado a los libros, la música, el cine y mucho más. Conducen Francisca Pérez y Óscar Calderón. Muy bien, hemos regresado después de este breve corte comercial para continuar en esta travesía a través del cosmos, la cosmovisión, la cosmogonía, que tiene que ver con el origen también de la humanidad. Hablaremos de las celebraciones y rituales que, bueno, son fundamentales dentro de lo que es el concepto de cosmovisión, ya que permiten expresar de alguna manera la visión del mundo de una cultura, ¿no es cierto? Reforzar, si se quiere, esa identidad y la cohesión social que permite también conectar a las personas con ya sea lo sagrado, lo trascendental, a través de estas prácticas que transmiten valores, también creencias y conocimientos de generación en generación. Que con los rituales nosotros fortalecemos la cosmovisión que la cosmogonía nos creó. Claro, y en el fondo mantiene viva la memoria colectiva y la herencia cultural, ¿no es cierto, Francisco? Claro, se genera una aceptación.
Exacto. de la cosmovisión en común que tenemos. Ahí, por ejemplo, surge el tema, esta celebración clásica, ¿no? El tema de la noche de San Juan, por ejemplo, que se celebra siempre entre el 23 y el 24 de junio. Estamos en la quemada, ¿no? Bueno, y esa también es una de las razones por la que elegimos este tema para abordarlo en el programa de hoy. Bueno, la noche de San Juan es una festividad que tiene raíces paganas y también al mismo tiempo cristianas, ¿no es cierto? Que coincide con el solsticio de invierno en el hemisferio sur. Comúnmente acá siempre se encienden hogueras, ¿no es cierto? También se recogen hierbas y se realizan ciertos rituales para... saber la fortuna. Por un lado, pero también para celebrar lo que es la... ¿cómo decirlo? La renovación, la purificación, aprovechando que es la noche más corta del año, se supone, ¿no? Bueno, en el hemisferio norte es la noche más corta, porque acá es la noche más larga. De hecho, es una festividad originaria de Europa y en el fondo rinde culto al dios Sol. De alguna forma, aquí en el hemisferio sur, el solsticio de invierno ocurre entre el 20 y el 24 de junio. Y eso marca el día con menos horas de luz solar y la noche más larga del año, ¿no es cierto? Que seguramente se prenden las hogueras. Exactamente. Digamos que esta noche es vista como un momento mágico, donde se abren portales al mundo espiritual y el patas de hilo mete la cola también. Claro. ¿Sí? Y además se aprovecha. Claro, sí. Y además se aprovecha para realizar rituales de buena suerte, de protección y también que busca en el fondo la prosperidad, ¿no es cierto? Y de alguna manera eso se vincula mucho con el Huitzipantu o el Año Nuevo Mapuche, Francisca. Claro, en la misma fecha tenemos la celebración del Huaychupanchu, que es el Año Nuevo Mapuche. Bueno, y que es de de harta importancia para el pueblo mapuche. También, como dices tú, entre el 21 y el 24 de junio. Y coincide con el solsticio de invierno, razón por la que sabemos que mucha de la cosmovisión de los pueblos indígenas tenía que ver con la observación de su cosmos. Huaychupanchu significa nuevo sol o nuevo amanecer y se celebra el renacimiento de la naturaleza después del invierno. Bueno, tiene hartas ceremonias, actividades. En estas fiestas se hace juegos ancestrales, bailes, hay comidas tradicionales, rogativas a los dioses del Wenumapu. ¿Sabes qué es el Wenumapu? La tierra de arriba. Ya. Aquí empezamos un poco a hablar sobre cosmovisión de los pueblos indígenas. Porque ellos consideraban que son parte de la tierra de arriba, donde ellos fueron arrojados a esta tierra de acá abajo. Entonces, ahí hay un elemento súper bonito que mencionó en algún momento Humberto Maturana, que hablaba sobre cómo era la cosmovisión del pueblo mapuche, que es bien distinta a muchas otras cosmovisiones y que nos hacen entender por qué es valioso también, porque es invencible también este pueblo. Bueno, Huaychupanchu también es un momento sagrado en el que la comunidad mapuche se reúne, comparte y obviamente fortalece vínculos. Tienen rituales interesantes que yo no los practicaría, como la purificación en el río. ¿Te imaginas en esta fecha? Sí, el frío la visita, que estamos sintiendo ahora también. Hoy sí, la visita a los lugares sagrados, el rehue, y la entrega de ofrendas. El Huaychupanchu es una festividad que se celebra el ciclo de la naturaleza. Honra a los antepasados y fortalece los lazos comunitarios. Eso es como lo más importante. Dentro de la cultura mapuche, claro. Sí. Bueno, también hay otra festividad religiosa y cultural de nuestro país que se celebra cada año en el pueblo de La Tirana, ¿no es cierto? Que está ubicado ahí en la región de Tarapacá. Y se hace en honor a la Virgen del Carmen. Esta fiesta, que atrae a miles de feligreses, de fieles y visitantes turistas, es conocida por sus coloridas procesiones, bailes, tradiciones y obviamente muestras de fe. Es la fiesta de La Tirana justamente. Y se celebra durante la primera mitad de julio, siendo su día principal el 16 de ese mes. Y combina elementos religiosos con tradiciones andinas, con la participación también de diversas cofradías de baile que danzan al ritmo de la música y también cantos mientras acompañan a la Virgen en esta procesión. Si hay que manifestar la importancia cultural de esta fiesta, es que es un evento significativo que preserva las tradiciones andinas y folclóricas.
Y bueno, y atrae obviamente a los turistas, a los visitantes de diferentes partes del país y también del extranjero. Pero también dentro de nuestra cultura hay algo que es súper importante y que hoy en día también tiene que ver mucho también con nuestra comuna. El canto a los poetas, el guitarrón, que es una tradición oral poético-musical chilena, ¿no es cierto, Francisca? Esta es una forma de expresión literaria popular, basada en las décimas y en otras formas estróficas, como los cuartetos, por ejemplo. O sea, como la cuarteta, que es otro contexto literario, como decía. Tiene raíces en la conquista española y se arraigó harto en la cultura rural y semirural del país. Se manifiesta a través de la improvisación y la memoria, transmitiéndose de generación en generación. Tiene algunas características principales. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, que debe tener décimas. Las décimas es una forma más común de versos octosílabos consonantes, que se utilizan para interpretar simbólicamente el mundo. También tiene elementos como el canto a lo humano y a lo divino. Entonces sus obras se dividen en dos grandes temáticas. El canto a lo humano, que trata de temas profanos como la historia, la geografía, el amor y la literatura. ¿Ya? Y el canto a lo divino, que aborda temas religiosos. Y aquí tiene mucha relación de nuevo con lo que decías tú, como la creación del mundo, o sea, ya hablamos de cosmogonía otra vez, y la historia sagrada y la pasión de Cristo. Ahí también hay una característica que tiene que ver con una improvisación, ¿no es cierto? Que es como la parte fundamental de esta tradición. Sí, aquí los cantores crean versos sobre la marcha. Y bueno, y suelen ser por desafío o por inspiración del momento. Tienen inspiración del momento o porque otro poeta lo está desafiando. Claro. Tienen un acompañamiento musical que es como clásico. Y esto es como lo que tenemos que valorar especialmente en nuestra comuna, que es el tema del guitarrón chileno. Que era lo que hablábamos en el primer programa, claro, que cuando realizamos. Nos visitó Gabriel, ¿cierto? Exacto. Gabriel Guentemil. Destacado guitarronero y cantor a lo poeta, precisamente. Bueno, y también tiene un contexto social, aunque tú no lo creas. Se realiza en diferentes contextos. Pueden ser celebraciones religiosas o, como te decía, en desafíos entre poetas. Esta es una gran herencia cultural. El canto a lo poeta es una manifestación de la riqueza cultural de Chile. Se ha transmitido a través de generaciones y se ha adaptado también a los cambios socioculturales del país. Esta tradición ha permitido preservar la memoria oral y la historia de un pueblo. El canto a lo poeta hoy día contribuye a la construcción de la identidad cultural chilena, y nosotros tenemos como base ejercitar nuestra identidad para formar nuestra cultura, ¿cierto? El canto a lo poeta es una tradición viva. Es un tesoro cultural que hay que valorar y preservar. Bueno, nuestro programa también da espacio para efectos de poder dar recomendaciones de otras manifestaciones artísticas y culturales que de alguna forma también den testimonio de todo esto que estamos hablando. Y bueno, y siempre toda la semana recomendamos libros y también películas. En cuanto a los largometrajes, eso quiero saber yo. Sí, que abordan un poco el tema de la cosmovisión a través de diferentes géneros, estilos. Lo que hacen en el fondo es invitar a la reflexión sobre la naturaleza de la realidad y la existencia humana y el significado de la vida. De alguna forma, digamos que ofrecen diferentes perspectivas sobre la cosmovisión, pero también de la realidad en que se desarrollan. Por ejemplo, voy a partir con esta que es de Ingmar Bergman, de 1957. Seguramente muchos la conocen y los que no, se las recomiendo absolutamente, tienen que verla. Se llama El Séptimo Sello, ¿ya? Una película ambientada en la peste negra, que explora temas como la muerte, la fe justamente y la búsqueda de sentido en un mundo que, digámoslo, de alguna forma está lleno de sufrimiento, que no quiere decir de que sea un mundo pesimista en general, sino que es lo que es, pues, y es lo que nos conforma finalmente, la experiencia. Por otro lado tenemos El Árbol de la Vida del año 2011, una película dirigida por Terrence Malick que explora la belleza y el misterio de la vida. Desde el origen del universo, justamente lo que hablábamos al comienzo del programa, hasta la experiencia humana, la realidad misma de la convivencia de las personas, de los individuos. Digamos que Interestelar de Christopher Nolan también, del año 2011, también habla un poco de eso,
No me acuerdo si la mencionamos en el tema de la Sí, ciencia me ficción parece en que su sí, creo momento. que es una de las que me gusta, pero no me puedo acordar ahora de qué se trataba. Sí, bueno, trata sobre la última oportunidad que tiene la Tierra para encontrar un planeta habitable antes de que la falta de recursos provoque en el fondo el Ya, la término escasez, de la claro. vida, la extinción de la raza humana, para decirnos finalmente que solo merece la pena sobrevivir a través del amor. El amor aquí está claro entre un padre y una hija que trasciende el tiempo. Hay dos películas muy interesantes también de Andrei Tarkovsky, ruso, una del 79 y la otra del 72. Por un lado está Stalker, que explora la búsqueda de significado y la naturaleza de la fe a través de la historia de tres hombres que viajan a una zona prohibida. De hecho, la película se llama La Zona, traducida, donde se dice que se cumplen los deseos. Así que igual es interesante, échenle un vistazo. Por otro lado tenemos Solaris, que explora la naturaleza de la realidad, la memoria y la culpa a través de la historia de un psicólogo que investiga un misterio en una estación espacial. Bueno, también tenemos todo lo que es la cosmovisión latinoamericana en torno al cine, ¿ya? Que se refiere a la forma en que las películas reflejan la visión del mundo, las creencias y los valores de las sociedades latinoamericanas, en donde se manifiesta de alguna forma la representación de la cultura popular, la exploración de identidades diversas. También tenemos una fuerte crítica social y política y el uso también de técnicas cinematográficas que de alguna forma desafían los modelos convencionales. Largo Viaje, esta película del año 67 de Patricio Caulen, que básicamente cuenta la historia de un niño que vive en un conventillo en el Santiago de los años de fines de los 60, fines de los 60. Sí, mediados, fines de los 60, y que bueno, y que emprende un viaje por la ciudad para devolverle las alas de papel a su hermano recién nacido y que murió un poco después del parto. Aquí hay una escena emblemática a propósito del canto a los poetas que hablábamos hace un rato, de la escena clásica del canto al angelito. Ahí está justamente un guitarronero cantándole a este ser que partió, que prácticamente no vivió. Bueno, cuando hablamos de crítica social y política, al otro lado de la cordillera hay películas emblemáticas. Y los argentinos las dicen clarita. Y bueno, y por algo es el país latinoamericano que ha logrado 2 premios Oscar como mejor película extranjera. Una de ellas es La Historia Oficial, de 1985, una película que explora justamente el impacto de la dictadura argentina en las vidas de las personas, especialmente en la relación entre padres e hijos. Ahí está muy, muy claro la crítica a través de Las Abuelas de Mayo, y la desaparición de niños en aquellos años. Bueno, podríamos estar toda la mañana hablando de películas y recomendaciones, pero el tiempo se hace escaso, así es que esto es una pincelada de algunas películas que retratan todo lo que tiene que ver con la cosmovisión desde el punto de vista de nuestros orígenes como sociedad, como cultura, pero también de cómo vivimos la vida en la actualidad, cómo afecta a la sociedad, a nuestro diario vivir. Y bueno, en resumen podríamos decir que la cosmovisión en el cine latinoamericano se manifiesta en esta rica diversidad de temas, justamente, estilos y enfoque que reflejan la complejidad y la riqueza cultural de nuestra región. Pero bueno, no vamos a profundizar más porque también tenemos que hablar de literatura, esos libros que de alguna forma son un vehículo también hacia la cosmovisión de nuestra sociedad. Yo creo que cada libro es una cosmovisión. Y en ese sentido igual las recomendaciones que hoy día vas a abordar tienen que ver justamente con la contemporaneidad del autor con esa visión. Su personaje también. Exacto. Sí, porque si no nos vamos lejos, nos vamos muy lejos. Claro. Pero mira, quiero mencionarte algunos libros puntuales así que son imperdibles. Uh-huh. Por ejemplo, en el caso de la cosmovisión mapuche hay un libro fantástico. Este libro corresponde al libro azul de la Triada. Bueno, en este libro el Licura Chihuailaf dice: los sueños azules son aquellos que surgen de la sabiduría contenida en la memoria de mis antepasados, en los pensamientos de mis mayores. Los contrasueños son los elementos negativos que en la ciudad actual acechan para contradecir al espíritu mapuche. Hay mucho de la memoria de la infancia que tiene una importante presencia en este texto. Uh-huh. Pero es importante, por ejemplo, para conocer de mano de un escritor mapuche la cosmovisión mapuche.
también quiero mencionar El mundo es ancho y ajeno, de 1941, de Ciro Alegría, de Perú, que relata la historia de una comunidad andina que lucha por defender su territorio y sus costumbres frente a la expansión de la hacienda y la modernización, que eso sí pasaba en ese momento. También te voy a mencionar, otros libros donde, como digo, el autor tiene mucho que ver con lo que está viviendo su personaje. Confesiones de San Agustín, pues este es un clásico. Porque San Agustín escribió este texto en pleno como decía, abordaje de la fe, porque San Agustín era un parrandero. Entonces, él en esta obra autobiográfica narra la conversión de Agustín al cristianismo y explora los temas como el pecado, la gracia y la búsqueda de Dios en el contexto en el que él estaba viviendo. Es una mezcla de autobiografía, de teología, de oración. Y bueno, obviamente es una de las más importantes obras de la literatura cristiana, especialmente para los cristianos que investigan sobre estos temas. Bueno, y te quiero mencionar dos más que son de literatura pura, porque también quiero mencionarte un par de libros sobre historia, que tienen que ver con cosmogonía. ¿Ya? Pero con respecto a la literatura pura, está Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. Bueno, los rusos se caracterizan, tú sabes, por mostrar su realidad siempre. Son un pueblo terriblemente reflexivo. En esta novela se exploran las consecuencias morales y espirituales de un crimen. Es muy bueno ese libro. Sí, es uno de mis favoritos, me encantan. Sí, yo eso lo leí en mi adolescencia, me impactó significativamente, al igual que igual son temáticas que tienen mucho que ver. Me acuerdo de Ernesto Sábato, El túnel también. El túnel, sí, El extranjero. El extranjero de Albert Camus. De Camus, claro, sí. Puede haber sido un periodo de tiempo en el que los europeos escribieron sobre el mismo tema, pero también hay que destacar a los rusos que tienen esta facilidad para darse unos tremendos autodiscursos para ellos, cuestionando mucho su moral y que tiene que ver mucho con el contexto de vida que tienen. Bueno, y un espacio frío también. Sí, bueno, ahí entra también de Dostoyevsky los hermanos Karamazov, sí. que también tiene mucho que ver con estos cuestionamientos. Con las cosmovisiones de cada uno, Exacto. Con la forma en que van a abordar sus problemas. Bueno, y también te puedo destacar a las hermanas Brontë, que yo quiero después comentar sobre estos libros en otro tema que quiero proponer, pero Jane Eyre, por ejemplo, y todas las hermanas Brontë están mostrando unos personajes que se parecen a lo que debería ser el contexto de la mujer en el periodo en que ellas escriben. Entonces, la cosmovisión se ve pura ahí. Pero como te decía, quería mencionarte algunos libros sobre cosmogonía de historia. ¿Ya? O sea, esto para los que les gusta la historia. Yo sé que debes tener algún amigo que le gustan, por ejemplo, la cosmogonía de los griegos, que dicen, no, es que me encanta la historia de los dioses griegos. Sí. Bueno, está la teogonía de Hesíodo, que ¿Ya? describe el origen del universo y el origen de los dioses desde el caos hasta el reinado de Zeus. O sea, y si quieres saber quién es hijo de quién, ahí lo tienes. Y muy atingente a la temática, obviamente, de lo que estamos conversando. Claro, y en este libro nos podemos dar el lujo de también tomar autores más contemporáneos. Por ejemplo, Los mitos griegos de Robert Graves, que recopilan todas las historias, todas las leyendas, todos los mitos de los griegos, los héroes, los dioses y las criaturas fantásticas. Aquí aparecen las criaturas fantásticas que te mencionaba hace un rato. Otro tema interesante de cosmogonías, bueno, son las egipcias, pero las egipcias también tienen muchas posibilidades de que encuentres libros, porque Egipto es un tema como conocido, gracias a la piedra Rosetta, como que tiene todos sus misterios develados. Está la religión egipcia de Eric Hurnum, que describe las creencias y prácticas religiosas del Antiguo Egipto, y también hay un libro que se llama Mitos y leyendas del Antiguo Egipto, de Geraldine Pinch. Lo mismo que en el libro que te mencionaba sobre Grecia, están todas las historias, los dioses, los faraones y las criaturas mágicas de Egipto. Y otra de las cosmogonías interesantes son las cosmogonías hindúes. Hay un libro que se llama el Rig Veda, de Raymond Panika, que es una colección de los himnos antiguos en sánscrito sobre los dioses que organizaron y crearon el universo. Y también puedes encontrar mitos y leyendas de la India, de Ronald Mackenzie, que es la recopilación de la historia, la creencia de la creación de los mundos y las aventuras de los héroes y de los dioses. Y finalmente quiero mencionarte sobre la cosmogonía china. Pero ya aquí te los voy a mencionar nomás porque son muchísimos y es muy bonito. No, y además el tiempo se nos acaba, pero, sí. pero bueno, alcanzamos a mencionarlo, igual que la cultura japonesa, y también hay... Que tiene un tema bien interesante, sí. Pero entre los chinos, por ejemplo, hay una mitología clásica china
que la puedes encontrar es de Anne Birrell, y también existe un libro que se llama Cuentos extraños de un estudio chino de Pu Song Lin de 1740. Eso es súper interesante porque tiene relatos fantásticos sobre fantasmas, demonios, zorros mágicos y otros seres sobrenaturales para entender China. Entonces tú dices, zorro mágico, ¿cómo sonó japonés? Claro. Y entonces ya empezamos a entender cosas más sobre Japón, que debería ser otro tema. Bueno, y en América la cultura maya, el Popol Vuh y el Chilambalam. Los voy a dejar ahí nomás porque esos son fáciles de encontrar Enunciado y interesantes. para que la gente ahí los ubique, los busque y bueno, también tenga la posibilidad de indagar, descubrir. Sí, y en una obra latinoamericana más cercana y bien bonita, muy bonita. Bueno, se nos acabó el tiempo. Sí, qué terrible. Agradecemos a todos nuestros radioescuchas que nos acompañaron hoy en esta travesía a través del cosmos, la cosmología y la fe, la esperanza que nos acompaña desde el origen, desde que somos... Desde la cosmogonía. Desde la cosmogonía, que son esos relatos que tratan de alguna forma explicar de dónde venimos. Bueno, espero que les haya gustado estos recursos valiosos para explorar y comprender las diversas formas en las que las personas y las culturas perciben el mundo. Pero antes de despedirnos, vamos a ir con una sección que la semana pasada tuvo su estreno con un miembro de nuestra agrupación, que es José María Idoyaga. Nos vamos con él, con esta reflexión final al cierre de nuestro programa. Muchas gracias a todos quienes nos acompañaron. El micrófono es tuyo, Francisca. Nos vemos, muchas gracias por acompañarnos. Que estén muy bien. Hasta la próxima semana. Fe, universo, cosmovisión. Estos tres conceptos tienen una relación intrínseca y profunda, ya que la fe moldea la cosmovisión de una persona y esa cosmovisión define cómo se entiende el universo. La fe, como creencia religiosa, es un conjunto de dogmas y creencias en una divinidad que implica una confianza en aquello que no se puede probar empíricamente. Por ejemplo, la fe cristiana en la existencia de Dios y en la resurrección de Jesús. El universo se refiere a la totalidad de lo existente. Incluye la materia, la energía, el espacio y el tiempo, desde las partículas subatómicas hasta las galaxias más grandes. La cosmovisión es la forma en que una persona o un grupo humano percibe y comprende el mundo y el universo en su totalidad. Es un marco de creencias, valores y supuestos que influyen en cómo se interpreta la realidad, se le da un sentido a la existencia y se actúa en consecuencia. Las cosmovisiones son moldeadas por la cultura, la educación, las experiencias personales y por las creencias religiosas o espirituales. La conexión entre fe, universo y cosmovisión es la siguiente. La fe como fundamento de la cosmovisión. Las creencias religiosas, la fe, ofrecen respuestas a preguntas fundamentales sobre el origen del universo, el propósito de la vida y el destino final. Una persona con fe cristiana tendrá una cosmovisión que integra la creencia en un Dios creador del universo, la redención a través de Jesús y la existencia de una vida después de la muerte. La cosmovisión interpretando el universo. La cosmovisión se convierte en el filtro a través del cual se percibe y se entiende el universo. En una cosmovisión materialista, el universo es un sistema físico regido por leyes naturales, sin una intervención divina. En una cosmovisión religiosa, el universo es una creación con propósito y sus leyes son manifestaciones de una inteligencia divina. El universo como objeto de reflexión. El universo es el objeto de estudio y reflexión de la cosmovisión y el que dispara preguntas que la fe busca responder. La existencia del universo, su origen, su orden, son fenómenos que invitan a la humanidad a buscar sentido. Concluye Sintonía Cultural. Nos reencontramos el próximo jueves a la misma hora a través de Radio Pirque 107.9 FM. ¡Hasta pronto! Este programa ha sido financiado gracias a la convocatoria de planes de fortalecimiento 2024 para organizaciones validadas como puntos comunitarios de cultura del Ministerio de las Artes, las Culturas y los Patrimonios.